Con Energizarse buscamos cerrar la brecha entre el valor fundamental y el precio de la acción. Este programa se apoya en 5 iniciativas que permitirán evidenciar un valor adicional superior a los 2,000 pesos por acción. Veamos cada una de ellas. Fortalecimiento financiero. Reduciremos nuestra deuda neta por debajo de los 4 billones de pesos, lo que nos otorgará mayor flexibilidad para afrontar riesgos y generar ahorros anuales superiores a los 100,000 millones de pesos en gastos financieros. Esta iniciativa traería un aporte potencial de 1,000 pesos por acción, al aumentar el valor patrimonial. Reducción de costos y gastos. Optimizaremos y simplificaremos nuestras operaciones, manteniendo la calidad del servicio al cliente. Para 2026, proyectamos ahorros estructurales de aproximadamente 165,000 millones de pesos, lo que resultará en un valor adicional de hasta 730 pesos por acción. Apreciación de valor. Capitalizaremos el potencial de nuestras iniciativas internas, Celsia Internet, Enerbit y eficiencia energética. Al incorporar nuevo capital y realizar las valoraciones adecuadas, estimamos un incremento de hasta 370 pesos por acción. Atracción de capital. Escalaremos las plataformas de inversión con recursos de socios estratégicos que inyecten $300 millones en nuevos proyectos energéticos en diversas geografías, lo que nos permitirá desarrollar iniciativas por un valor superior a $1 billón. Readquisición de acciones. Continuaremos con el exitoso programa de recompra. Ya hemos adquirido más de 80,000 millones de pesos en acciones y seguimos invirtiendo para mejorar la liquidez y la formación de precios. Según las valoraciones más recientes, nuestro valor patrimonial está entre 6,87 y 7,86 billones de pesos, lo que equivale a un precio entre 6,540 y 7,480 pesos por acción. Con Energizarse, proporcionaremos una visión más clara sobre la compañía, que permita dimensionar su verdadero valor y habilitar un crecimiento potencial adicional de más de 2,000 pesos por acción. Con Energizarse buscamos cerrar la brecha entre el valor fundamental y el precio de la acción. Este programa se apoya en 5 iniciativas que permitirán evidenciar un valor adicional superior a los 2,000 pesos por acción. Veamos cada una de ellas. Fortalecimiento financiero. Reduciremos nuestra deuda neta por debajo de los 4 billones de pesos, lo que nos otorgará mayor flexibilidad para afrontar riesgos y generar ahorros anuales superiores a los 100,000 millones de pesos en gastos financieros. Esta iniciativa traería un aporte potencial de 1,000 pesos por acción, al aumentar el valor patrimonial. Reducción de costos y gastos. Optimizaremos y simplificaremos nuestras operaciones, manteniendo la calidad del servicio al cliente. Para 2026, proyectamos ahorros estructurales de aproximadamente 165,000 millones de pesos, lo que resultará en un valor adicional de hasta 730 pesos por acción. Apreciación de valor. Capitalizaremos el potencial de nuestras iniciativas internas, Celsia Internet, Enerbit y eficiencia energética. Al incorporar nuevo capital y realizar las valoraciones adecuadas, estimamos un incremento de hasta 370 pesos por acción. Atracción de capital. Escalaremos las plataformas de inversión con recursos de socios estratégicos que inyecten $300 millones en nuevos proyectos energéticos en diversas geografías, lo que nos permitirá desarrollar iniciativas por un valor superior a $1 billón. Readquisición de acciones. Continuaremos con el exitoso programa de recompra. Ya hemos adquirido más de 80,000 millones de pesos en acciones y seguimos invirtiendo para mejorar la liquidez y la formación de precios. Según las valoraciones más recientes, nuestro valor patrimonial está entre 6,87 y 7,86 billones de pesos, lo que equivale a un precio entre 6,540 y 7,480 pesos por acción. Con Energizarse, proporcionaremos una visión más clara sobre la compañía, que permita dimensionar su verdadero valor y habilitar un crecimiento potencial adicional de más de 2,000 pesos por acción.
Muy buenos días, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez del equipo de comunicaciones y mercadeo de Celsia y quiero darle la bienvenida a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2025. Nos acompañan en la mañana de hoy Esteban Piedrahita, líder financiero de la compañía, y Carlos Solano, líder comercial y de asuntos regulatorios. Para quienes están conectados a la plataforma Zoom, les informamos que en este momento todos los participantes se encuentran en modo escucha. Una vez termine la teleconferencia, les hemos reservado un espacio para sus inquietudes. Las preguntas están habilitadas para quienes hayan conectado en este enlace de Zoom y si alguien quiere la información en inglés, también puede encontrarlo en la sección idioma. Esta teleconferencia también se está transmitiendo en la cuenta oficial de X de Celsia. Les agradecemos por estar conectados a nuestra teleconferencia y le doy la palabra a Esteban Piedrahita. Esteban, te tocó hoy salir a batear en este escenario con nuestros accionistas y analistas. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Sí, efectivamente, este resultado estuvo tan bueno que hoy Ricardo no nos va a acompañar, como es tradicional y como es costumbre. Está en este momento de viaje. Entonces hoy estamos a cargo aquí entre Carlos, tú, el equipo de Relaciones con Inversionistas y yo para acompañarlos en este reporte de nuestros resultados y obviamente para atender todas sus preguntas. Sabemos, después de que lanzamos el programa Energizarse, que es una de las partes más importantes que todos quieren oír, entonces vamos a iniciar la llamada no haciendo el recuento de los hechos positivos como es costumbre, sino vamos a hablar de nuestro programa Energizarse. Entonces vamos a empezar y empecemos obviamente hablando de la primera iniciativa, que es la reducción de deuda. En este frente lo hemos dividido como en 4 grandes programas. ¿Cómo vamos a lograr esa reducción de deuda? Primero, queremos recuperar los recursos que se quedaron pendientes en el 2024. Segundo, tenemos una rotación de activos financieros que cuenta la organización. Tercero, queremos estabilizar el uso de capital de trabajo del desarrollador de proyectos para las plataformas. Y cuarto, queremos maximizar el flujo de caja de nuestro negocio de servicios de energía, es decir, la utility, que si recuerdan, en este caso es Celsia Colombia quien tiene el grueso de esa rol. Entonces, como lo anunciamos, los esfuerzos para disminuir ese endeudamiento están proyectados para materializarse en los últimos 2 trimestres del año. Para ello es clave estabilizar todo el sistema con nuestras decisiones durante la primera parte del año. De manera exitosa, queremos contarles que el flujo de caja de este trimestre fue 75.500 millones de pesos mejor que el que esperábamos. Ya comienzan a dar fruto esas decisiones de estabilización. Este mejor resultado lo logramos gracias al buen desempeño de las operaciones, del cual hablaremos ahora, a la recuperación de 88.000 millones de pesos de las inversiones de Perú y a la venta de cartera al BID por 76.000 millones de pesos. Al cierre del primer trimestre, la deuda neta consolidada se ubicaba en 5,7 billones y el indicador de apalancamiento de deuda neta EBITDA fue de 3,49 veces. La vida media de la deuda se mantiene en 4,06 años, mientras que la caja cerró en 210.237 millones. El costo de la deuda estructural disminuyó, pasando de 11,61 en diciembre al 11,32 en marzo. No solamente estamos enfocados en reducir nuestro stock de deuda, sino obviamente también en reducir y optimizar el costo de la misma. Para eso hemos venido realizando una serie de operaciones con nuestros socios financieros. Por otro lado, quiero contarles que C2 Energía está próximo a la firma de un contrato de crédito de largo plazo que permitirá el cierre financiero de varias granjas solares que actualmente estamos construyendo y que incluyen nuestras granjas Escobales 1 al 5, más una sexta granja en Escobal, todo esto en Ibagué, y la granja Celsia Solar Valledupar, que actualmente las 7, se encuentran en construcción, lo cual permitirá repagar a Celsia Colombia las actividades de construcción que ha adelantado. Igualmente, CAO está realizando los ajustes en sus contratos de crédito para hacer uso de los excedentes en ciertas de sus líneas para materializar la compra de proyectos que ya se encuentran en construcción. Todo esto es muy importante para abordar ese tercer punto, ese segundo punto, de cerrar el capital de trabajo que hemos destinado para el desarrollo de estos proyectos con destino a las plataformas. Seguimos firme con nuestro compromiso de reducir el endeudamiento y esperamos acelerar esta tendencia positiva en los próximos trimestres del año, ya que recordemos que nuestra meta es llegar a un nivel de deuda neta consolidada cercana a los 3,85 billones de pesos. Pasemos ahora a la iniciativa de Reimaginarse.
En este primer trimestre logramos una optimización en el costo de ventas que permitió recuperar el margen EBITDA a los niveles habituales de la compañía. Además, las diferentes áreas de la organización han identificado más de 500 nuevas acciones orientadas a la reducción de costos y gastos que se ejecutarán durante el resto del año y nos permiten acumular ahorros ya cercanos a los 150.000 millones de pesos con miras a esa meta que hemos anunciado de obtener 165.000 millones de pesos, siendo cada vez más eficientes en la forma como prestamos nuestro servicio. Veamos ahora conectado con esto cómo evolucionó la operación de la compañía durante estos primeros 3 meses y el detalle de los esfuerzos de esa iniciativa a lo largo de los diferentes negocios. Empecemos por el negocio de generación, que tuvo un muy buen desempeño. En Colombia alcanzamos 1.385 gigavatios hora de generación, lo que representa un 46,6% de crecimiento frente al mismo trimestre del 2024, mientras que en Centroamérica generamos 23 gigas. Esto se debe gracias a unas condiciones climáticas ya normalizadas. Las lluvias beneficiaron nuestras plantas hídricas y por ende se redujo la necesidad de generación térmica en el parque. En este segmento los ingresos fueron de 397.500 millones de pesos, con un crecimiento del 11,9%. Desde la comercialización, durante este primer trimestre se entregaron 949 gigavatios hora a nuestros clientes en el Valle y en Tolima. Presentamos una disminución en la demanda respecto al primer trimestre del año anterior, cuando las altas temperaturas impulsaron un mayor consumo. Esta menor demanda fue compensada por el comportamiento de la tarifa, lo que resultó en un incremento del 6,2% en los ingresos del segmento. Como resultado de todo este desempeño, los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron 1,45 billones, creciendo 5,5% frente al mismo trimestre del año anterior, gracias al incremento en el aporte del segmento de generación. Los costos de venta consolidados totalizaron 987.300 millones, 6,7% menos frente al mismo trimestre del año anterior, gracias a menores costos de generación, tanto por compras de energía para respaldar nuestros contratos, como por el menor consumo de combustible para las plantas térmicas. Por su parte, los gastos administrativos alcanzaron 94.200 millones, con un incremento del 7,3%, explicado principalmente por costos asociados a ajustes en estructuras de personal en Centroamérica, a una valoración del derivado climático, que si ustedes recuerdan el año pasado representó un ingreso para la organización y este año estamos reconociendo la prima normal de ese derivado, y finalmente al deterioro de cartera, donde resaltamos un nuevo deterioro asociado a aire por 1.280 millones de pesos. El EBITDA fue de 472.000 millones de pesos, un crecimiento de casi el 45%, y el margen EBITDA consolidado fue del 32,5%, superior en 884 puntos básicos frente al mismo trimestre del 2024, cuando enfrentábamos los efectos del fenómeno del Niño. De este EBITDA, 443.000 millones de pesos provinieron del negocio tradicional de generación, distribución y comercialización, y 29.000 millones de pesos al negocio de gestión de activos. El EBITDA administrado total, que incluye todo lo que es la gestión de las plataformas, ascendió a 575.000 millones de pesos. En el trimestre se registraron otros gastos netos por 14.200 millones, lo que representa una disminución del 53% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta reducción obedece a la recuperación de provisiones y al reconocimiento de ingresos por la venta a la Universidad del Valle del campamento San Miguel, ubicado en el municipio de Suárez, en Cauca, que era usado por nuestros colaboradores de la central Salvajina. Los gastos financieros netos sumaron 157.900 millones, una disminución del 3,6%, explicada principalmente por el mayor ingreso por diferencia en cambio, asociado a la valoración de instrumentos financieros, que se tienen contratados para la cobertura de nuestra deuda y para la compra de equipos en moneda extranjera. Adicionalmente, durante el trimestre, al concretarse la venta de la cartera al BID, también tenemos una porción de gasto financiero asociada a esa operación. Los impuestos a las ganancias fueron de 86.100 millones, aumentando en comparación con los 20.000 millones del trimestre anterior, debido a una base impositiva mucho más alta, como resultado de una mayor utilidad operacional, y adicionalmente porque en el primer trimestre del año anterior
habíamos capturado beneficios tributarios que para este año estamos proyectando que se ejecuten en los trimestres restantes. Finalmente, la ganancia neta fue de 108.000 millones, creciendo 264% frente al mismo periodo del año anterior. Esto explicado por el sólido crecimiento del EBITDA, impulsado, como ya lo hablábamos, por una mayor generación hidráulica y menores costos de venta. Adicionalmente, la disminución de los otros gastos netos y los gastos financieros también contribuyó positivamente a este resultado. La ganancia neta atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los 57.900 millones. Vamos a seguir con las iniciativas de energizarse y es momento de hablar de los avances de nuestros intraemprendimientos y las plataformas de inversión, dos frentes claves para impulsar el crecimiento futuro. Entonces, la tercera iniciativa, como ustedes saben, es la materialización del valor de nuestros intraemprendimientos. En este frente les queremos contar que hemos avanzado significativamente en los procesos de estructuración de nuestros negocios de eficiencia energética y Celsia Internet, como compañías independientes de Celsia Colombia. Esta transformación les brinda mayor agilidad para adaptarse a las necesidades del mercado y operar con estructuras más flexibles. En el primer trimestre, Celsia Internet alcanzó ingresos por 18.300 millones, con un crecimiento del 54% frente al mismo trimestre del año anterior. Y el portafolio de eficiencia energética registró ingresos por 6,1 millones de dólares. Recordemos que estos resultados por ahora consolidan en nuestros estados financieros, de los cuales hablamos hace un momento. El objetivo que tenemos es convertir estos negocios en referentes del sector, con potencial de escalamiento. Esperamos compartirles muy pronto noticias relevantes en este frente que reflejan el compromiso con la generación de valor más allá de nuestro negocio tradicional. En la cuarta iniciativa, que es la atracción de capital, continuamos con la estructuración de la plataforma dedicada al desarrollo de proyectos en Perú. Ya varios inversionistas locales e internacionales están trabajando en el proceso y en el análisis de la información. Finalmente, cerremos este recorrido de energizarse hablando obviamente del programa de readquisición de acciones. Recuerden que en esta medida buscamos aportar valor directo a nuestros accionistas a través de una mayor liquidez en el mercado y el fortalecimiento del precio de la acción. Al corte del trimestre ya hemos ejecutado cerca del 30% del programa, lo que representa 90.000 millones de pesos en readquisiciones. Desde su implementación, hemos observado un aumento de 2,5 veces en el volumen promedio diario de negociación, lo que no solamente dinamiza la acción, sino que también incrementa el monto que podemos recomprar diariamente a través del mecanismo transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia. En lo que respecta al 2025, el monto promedio de recompras ha sido superior a los 300 millones de pesos diarios, comparado con los 210 millones de pesos que podíamos recomprar en el último trimestre del 2024. Además, desde el lanzamiento de Energizarse el pasado 26 de febrero, el precio de la acción ha crecido un 11%. La recompra se ha consolidado como una herramienta efectiva para mejorar la liquidez, respaldar el valor de la acción y reflejar la confianza de la compañía en su desempeño futuro. Vamos a seguir gestionando este programa con disciplina y enfoque estratégico, en línea con la promesa de generar valor sostenible para todos nuestros accionistas. Vamos a hablar de las plataformas de inversión durante este primer trimestre. Y empecemos obviamente con la plataforma Tesorito. El Tesorito generó 21,2 gigas en este trimestre. Dado que no se presentaron necesidades significativas de despacho en estos últimos meses, la mayor parte de sus ingresos provino de la remuneración del cargo por confiabilidad. En total, la plataforma registró ingresos por casi 48.000 millones de pesos y un EBITDA cercano a los 19.000 millones de pesos. Muy importante de cara a nuestro rol como gestores, distribuimos dividendos por 27.000 millones de pesos durante el trimestre a los socios, asociados al buen desempeño del 2024. Con ese reparto de dividendos, es importante señalar que el indicador de NAV, Net Asset Value, se ubicó para Celsia en menos 4.185 millones. Es decir, como se los habíamos anunciado, creo que en la teleconferencia asociada al cierre del año pasado, ya logramos recuperar el valor de nuestro equity comprometido en la plataforma y nos ha entregado 4.100 millones más de lo invertido en términos de rendimientos.
C2 Energía, por su parte, registró una generación de 132 gigas, con un crecimiento del 4,6%. Sumó 49.000 millones de pesos en ingresos, con un crecimiento del 12%, y el EBITDA es de 40.000 millones de pesos, es decir, 8% más que el primer trimestre del año pasado. No tenemos variaciones significativas en el NAV, dado que no hemos hecho ni nuevas contribuciones de capital, ni hemos tenido redistribuciones durante el trimestre, ni captura de beneficios tributarios como hablábamos anteriormente. En Caoba, en el trimestre se efectuaron ventas pequeñas en cumplimientos del BOT por casi 10.000 millones de pesos. Al cierre de marzo, los activos de esta plataforma ascendían a 2,6 billones de pesos, los ingresos sumaron 98.000 millones, con una variación positiva del 14%, y el EBITDA fue de 82.200 millones de pesos. En esta plataforma tampoco el NAV tuvo una variación significativa y es positivo por 219.000 millones. Desde la plataforma Laurel, al cierre de marzo, integramos con esta plataforma 136 sistemas fotovoltaicos de menos de 8 megavatios, alcanzamos 5.600 millones de pesos de ingresos, presentando un crecimiento del 44% frente al mismo periodo del año anterior, y el EBITDA es de 1.650 millones. Estos sistemas en su conjunto representan casi 52 megas de capacidad instalada y una generación acumulada en el 2024 de casi 15 gigas. Ahora, como es habitual, le toca el turno a Carlos Solano, nuestro líder de comercial y de regulación, para que nos dé un repaso sobre los movimientos regulatorios más recientes. Don Carlos. Gracias, Esteban. En los primeros meses de este año, el principal tema de discusión en el ámbito regulatorio continúan siendo las manifestaciones del gobierno de querer limitar los precios o cantidades de la energía vendida en el mercado diario, también conocido como la bolsa de energía, con el objetivo de disminuir las tarifas de la energía eléctrica, partiendo de la hipótesis no cierta de que este mercado está mal diseñado y permite conductas inapropiadas de los generadores, cuando el esquema utilizado es el mismo de todos los mercados eléctricos en competencia en el mundo y no ha habido ningún señalamiento formal por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad encargada de controlar y vigilar este sector, de comportamientos indebidos en este mercado. En función de lo anterior, el gobierno ha anunciado medidas como limitar el precio de la bolsa de energía o limitar la cantidad de energía que un generador puede vender en dicho mercado, respecto a lo cual, si bien ha habido algunos documentos borrador, no existe decisiones en firme hoy en día. Frente a ello, la posición de las empresas del sector, expresada por los gremios, con base en un amplio sustento técnico, ha sido que dichas medidas son inconvenientes porque distorsionan el mercado y producen una ineficiente gestión de los embalses y otros recursos energéticos. Además, que no conducen a disminuir las tarifas como se pretende. Es importante señalar que las tarifas de Colombia son competitivas en el ámbito regional y mundial, pero para hacerlas aún más competitivas, la única forma es incrementando la oferta de energía y la competencia en el sector, para lo cual se requiere el acompañamiento del gobierno para que los proyectos de generación y transmisión se puedan ejecutar en los tiempos planeados e iniciar su operación oportunamente. A partir de lo anterior, Celsia y las demás empresas del sector esperamos que el gobierno reconsidere dichas medidas y que las decisiones finales permitan preservar el buen funcionamiento del mercado y den una señal positiva para la confianza de los inversionistas. Esa confianza inversionista es muy necesaria debido a que Colombia requiere aumentar su oferta de generación, no solo para hacer más competitivas sus tarifas como mencionamos anteriormente, sino también porque el balance entre el consumo o demanda de energía de todos los colombianos y la oferta de energía firme, que es aquella que se puede producir aún en condiciones críticas como cuando tenemos fuertes sequías, producto de la ocurrencia del fenómeno del Niño, muestra cifras negativas a partir de 2026, lo cual implica que el país podría llegar a enfrentar un racionamiento cuando ocurra el próximo fenómeno del Niño. Dado esto, el gobierno ha cerrado recientemente una subasta de reconfiguración dentro del esquema de cargo por confiabilidad, cuyos resultados se conocieron el pasado 9 de mayo, el viernes de la semana pasada, y cuya finalidad principal era aumentar la energía firme comprometida a partir de los excedentes de energía firme que tienen algunas plantas de generación existentes, pero también viabilizar algunas plantas de generación nuevas.
En esa subasta se asignó energía para el periodo de los años 25 al 26, 26-27 y 27-28. En cada uno de esos años se asignaron aproximadamente 7.5 gigavatios hora día adicionales, que representa un incremento de un 3% aproximadamente de la energía firme total que tiene el sistema actualmente. El precio de cierre de la subasta en los 3 años fue de $21.3 por megavatio hora, que es un precio bueno y que es conforme con la situación que tiene el mercado. Es importante, vamos a centrar en el año 27-28, hacer ahí pues un zoom, porque era, al ser el último periodo, era donde más se esperaba que pudieran entrar nueva oferta. En ese año se asignaron 24 plantas, 13 de ellas existentes, 8 solares en construcción y 3 solares nuevas, de las cuales 2 son plantas ofertadas por Celsia, son los proyectos Escobal 6 y Andrómeda, cada uno de 100 megavatios de capacidad, lo cual es una muy buena noticia para nuestra compañía. Ahora, ya a nivel país, en general, esta subasta es una buena noticia, nos permite incrementar la oferta de energía firme. Con esa energía logramos cubrir la energía media, la demanda media, aquella que tenemos los colombianos en condiciones normales, pero cuando tenemos condiciones secas y ya esa demanda se incrementa, estamos cubriendo solamente más o menos la mitad de la necesidad adicional que teníamos antes de esa subasta. Entonces, producto de esa situación de que todavía nos falta energía y que se preveía que esta subasta no la iba a cerrar completamente, recientemente la CREC publicó para comentarios una resolución donde se convoca para finales de este año una subasta de expansión. En este tipo de subastas, el principal objetivo es comprometer la construcción y puesta en operación de nuevas plantas de generación con fecha de inicio en operación en diciembre de 2029, pero donde hay estímulos para aquellas empresas que logren iniciar antes la operación de los proyectos que resulten asignados. El sector espera que estas subastas, pues ya la primera ocurrió, la segunda, pues no sean lo suficientemente exitosas para lograr reducir el riesgo de racionamiento en los próximos años. Pero hay 2 asuntos que preocupan significativamente para que todo esto se logre consolidar. Uno es la señal negativa para las plantas renovables, o sea, hidro, solares y eólicas, que representa la modificación reciente al precio de escasez, la cual les compartimos en la anterior conferencia de resultados y que en esencia consiste en establecer un precio de escasez inferior, alrededor de 320 pesos por kilovatio hora, para las plantas térmicas que usan carbón y todas las tecnologías renovables, lo cual desestimula fuertemente la inversión en estas tecnologías. Y el segundo punto o nubarrón que tenemos al frente y que debemos resolver para que el país tenga una confiabilidad garantizada es la dificultad para conseguir un suministro de gas natural confiable y a un precio que permita el cierre financiero de los proyectos térmicos con este combustible, dado que Colombia requiere actualmente importar gas para atender toda su demanda y ello dificulta alcanzar este objetivo. Con esto, Esteban, terminamos pues el resumen de los principales temas regulatorios y te devuelvo la palabra para que continúes con la conferencia. Gracias, Carlos. Yo me voy a volver al último que mencionaba Carlos, simplemente para reiterar 2 cosas de lo que él mencionaba. La primera es que pues, la subasta de reconfiguración, como lo mencionábamos, tiene un montón de proyectos solares, 8 en construcción, 3 nuevos, como decías. Si me equivoco en alguna cifra, me corregís. Pero de todas maneras apenas cubrimos la demanda media. Entonces seguimos necesitando mucho y como hemos dicho anteriormente, le damos la bienvenida a todo el tema de tecnologías y somos un pionero en solar, pero necesitamos más y más tecnologías, que eso es una de las cosas que decía. Y la segunda, con el primer punto que decías del precio de escasez, volver a conectar con el reporte de resultados. Siempre hemos dicho que lo que pasa en un fenómeno del Niño con los precios que se van al alza y demás es un reflejo de llamar todos los recursos, pero que realmente a nosotros es un momento de dolor, no es un momento de felicidad esos precios. Estamos realmente comprando mucha energía para poder rondar nuestros contratos. Y solo cuando el tema vuelve a la normalidad, como pues hemos visto estos 3 meses con el regreso de las lluvias, es que digamos que nuestro negocio normal se alcanza a mostrar. Entonces es muy importante porque a veces insistimos en ese tema de que no nos dejemos confundir por esas señales de alto precio, porque lo que están haciendo es antes llamar a que la energía no se agote. Bueno, y hablando de hablar de energía que no se agota, les habíamos dicho que habíamos cambiado la forma de la teleconferencia.
hay que cerrar con buenas noticias. Desde hace algunos días hemos estado contando que, como siempre, seguimos con entusiasmo y con compromiso fuerte para todo el tema de la transición energética, para seguir siendo un actor muy importante. Y obviamente en este trimestre la noticia es Carreto, nuestra primera planta eólica en Colombia. Y para eso les tenemos, como siempre es costumbre, nos gusta contarles las cosas en video, un pequeño video contándoles la información de este proyecto. Para todos los que están conectados con X, no se preocupen, los vamos a estar publicando también en nuestras redes sociales para que no se lo pierdan en video, en directo. Un proyecto que Celsia construye como aporte a la matriz de generación de energía de Colombia. Hemos ya concluido la instalación, el montaje de los equipos principales del aerogenerador número 1. Ya se ha terminado la construcción de su torre de hormigón y la instalación de los equipos. En este momento nos encontramos realizando todo el conexionado, el cableado, para dejarlo a punto para iniciar a hacer las pruebas y esperar a que termine, a que concluya el aerogenerador número 2. Oiga, eso es muy bonito, aquí con el doctor Gonzalo que nos ayuda con esos videos. Íbamos a guardar esta noticia, ¿cierto, Gonzalo? No la queríamos guardar, pero no habíamos caído en cuenta que una torre de 120 metros se veía bastante en la vía Barranquilla-Cartagena. Imagínate, además en plena temporada turística de Semana Santa, Esteban, todos los turistas y visitantes pasando por ahí preguntando qué es esas torres tan espectaculares. Pues no la podíamos guardar más y realmente la revelamos y ha tenido muy buena acogida esta noticia. Bueno, nos alegramos mucho y como siempre, nuestro compromiso también, como decíamos ahora, con todas las fuentes de generación. Ya terminando, la otra noticia que está asociada con el tema de nuestro compromiso con la transición energética es la adquisición que hicimos de un pipeline de proyectos renovables. Eso es un portafolio de 675 megavatios que la firma irlandesa Mainstream Renewables venía trabajando en Colombia. Que en ese conjunto de parques ellos tienen 3 solares y 12 eólicos. También estaban solicitando otros puntos de conexión. El proyecto más avanzado, lo mencionó ahora Carlos, es el Parque Solar Andrómeda, que está ubicado en el departamento de Sucre, con una capacidad de 100 megavatios, que cuenta con licencia ambiental, que ya cuenta con adjudicación de cargo por confiabilidad, como lo contaba Carlos. Ese proyecto además tiene otra ventaja, es que se conecta a la subestación Tolú Viejo, que es propiedad de Caoba, y esto representa obviamente una ventaja significativa en términos de la conexión a la red, que es un factor muy clave en el desarrollo de proyectos renovables hoy por hoy en Colombia, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Con este impulso, nuestro portafolio solar operativo alcanza 475 megavatios, que tiene C2 Energía, Laurel y Centroamérica. Fortalecemos el pipeline, que les habíamos dicho que era cerca de los 700 megavatios, hoy lo fortalecemos con estos otros 675 gigavatios. Hay 284 megavatios pico en construcción, como lo mencionábamos, 376 en etapas de desarrollo, y eso nos pone por encima del giga solar en operación, esperamos para el año 2027. Andrómeda y los proyectos que tenemos solares serán parte de nuestro proceso de gestión de activos y de estructuración para poder que alguno de nuestros vehículos de inversión, obviamente nuestro preferido será C2 Energía, tomen el liderazgo de estos proyectos ya con el cierre financiero y el cierre de toda la etapa de desarrollo. Hasta aquí toda la información que teníamos con el trimestre. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este trío haya hecho que Ricardo, si bien nos hace mucha falta en estas teleconferencias, pues haga sido un poquito menos la falta que nos haya hecho. Habíamos estado a la altura. Seguimos comprometidos con ejecutar con disciplina el programa Energizarse y obviamente pues estamos muy atentos a las preguntas. Así es, muchas gracias Esteban, muchas gracias Carlos. En este momento nos disponemos a recibir las preguntas de los participantes y para hacer una pregunta pues estamos todos familiarizados con el botoncito de levantar la mano en Zoom en la parte inferior de la pantalla. También a las personas que están en este momento conectados en X pueden dejar sus preguntas en los comentarios.
Entonces vamos a revisar. En este momento hay una pregunta de Juan Pulgarín. Juan, muy buenos días. Él está exponiendo dos inquietudes. La primera, la compañía está haciendo seguimiento al desarrollo de los paneles solares en titanio. Y la segunda, se tiene en el radar lo que está haciendo Pampa Energy en Argentina, que lo que tengo entendido es que es una empresa que no solamente hace generación, sino también exploración de gas con metodología de shale gas o fracking. Entonces, no sé si hay un seguimiento, Esteban, que estemos haciendo a ese operador. Bueno, Juan, muchas gracias, como siempre, con tus preguntas en esta telco. En paneles solares, bueno, lo que nos corchaste creo que a todos los que estamos en esta mesa con el tema de Titanium, sí te puedo decir que hacemos un seguimiento muy grande. Tuvimos incluso chance de tener una conversación con algunos de los fabricantes a los cuales les compramos y a los cuales también nos hacen ofertas para ver cómo avanza el tema de la tecnología solar. Hace 2 semanas nos compartían unos avances que tienen previstos para dentro de 3 años, que van a seguir revolucionando de una manera muy importante el aporte que esta tecnología hace a la matriz energética. El de titanio yo no lo tenía en mi cabeza, no sé si Carlos lo tuviera en su cabeza. Sí nos hablaron de otros temas como la perovskita y otra serie de eficiencias que llevarían el panel a mejorar su producción de energía. Y frente a Pampa, sí es un nombre que hemos conocido, nos hemos conocido hace mucho tiempo, como menciona Juan, en las realidades de la Argentina de la última década, esta es una compañía que empezó en el negocio de energía eléctrica, tenían unos activos de generación, pero digamos que en este periodo de cierre, antes de lo que está pasando en Argentina en estos últimos meses, ellos comenzaron a entrar en el tema de exploración de gas y se metieron mucho en el proyecto de Vaca Muerta. Hoy cuando uno mira los números de Pampa, creo que es más una compañía de exploración y explotación de gas que lo que va a ser una compañía de generación de energía. Sí la seguimos. No estoy seguro de decirte que sea el referente de lo que queremos hacer. El negocio de gas natural tiene unas demandas de CAPEX también muy importantes, pero sí la hemos seguido y la conocemos. Bueno, en este momento, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, puede levantar la mano o introducirla en el aplicativo de Zoom. Y en X vamos a revisar. No, en este momento no hay preguntas adicionales. Bueno, aquí hay una que llega en este momento de Sergio Daniel Torres. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Una consulta respecto al tema regulatorio mencionado. Además de los riesgos mencionados en caso de que este proyecto de ley siga avanzando, ¿CELSI ha revisado el impacto en cifras o un análisis de este en las proporciones que pudiese tener dicha regulación? Don Carlos. Sergio, muchas gracias por la pregunta. A ver, te aclaro que lo que mencionamos más que un proyecto de ley es una serie de anuncios que el gobierno ha venido haciendo de que quiere limitar bien sea el precio o la cantidad de energía vendida en bolsa y que se materializarían básicamente a través de decretos del Ministerio de Minas y Energía o de resoluciones de la Comisión. Como les dije, hasta el momento no hay nada en firme, ha habido algunas propuestas en borrador. Digamos que a través de esas propuestas todavía están con unas condiciones relativamente amplias, entonces es difícil hacer un cálculo exacto de cuál sería el impacto. Pero lo que sí vemos es que en general este tipo de limitaciones lo que hace es desincentivar que los inversionistas en Colombia sigan invirtiendo en nuevos proyectos, en momentos que, como lo mencionábamos, el país tiene a futuro un déficit de energía firme, que es aquella que podemos producir en cualquier condición, aún en una sequía fuerte, y que es la que nos garantiza que cuando enfrentamos ese tipo de condiciones podamos superarlas exitosamente sin ningún tipo de racionamiento. Digamos que la iniciativa más reciente en la que está trabajando el gobierno es un decreto borrador que sacó el Ministerio de Minas y Energía, que está proponiendo que para las plantas hidro haya una limitación de venta de energía en bolsa del 5%. Eso lo quieren hacer a través de fomentar un esquema de contratación complementario que hoy existe, flexibilizando algunas condiciones, lo cual vemos positivo, o sea, de que se flexibilicen en un momento que el mercado está apretado, es positivo y de alguna manera recoge varias de las propuestas
que hemos hecho a través de los gremios. No obstante, hay algunas condiciones en ese decreto que consideramos deben ser ajustadas y que le hemos venido comunicando al gobierno nacional y que estamos en espera de que ellos revisen a ver cómo sigue este tema. Eso es básicamente como lo más reciente que ha habido en desarrollo con respecto a este tema que les comentábamos en la conferencia. Listo, muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta, está levantando la mano Juan José Muñoz de BTG Pactual. Entonces, Juan José, adelante por favor con su pregunta. Buenos días a todos y gracias por la presentación. Tengo tres preguntas. La primera, ahora si pueden dar un poco más de color en cuanto a lo que mencionaron de la venta al bit del saldo de la senda tarifaria, los gastos financieros. Quisiera entender un poquito mejor eso. Esa es la primera. La segunda es si saben las razones por las que Mainstream sale de Colombia en este portafolio pues renovable que ustedes adquirieron. Y última es si pueden volver a repetir cuál fue la asignación de energía en la subasta de reconfiguración para cada uno de los años. Y también quiero ver en sus estimaciones cuál es el gap entre oferta y demanda de energía que mencionaron para el 2026. Mil gracias. Vale, perfecto, Juan. Mil gracias por las preguntas. Yo tomo las dos primeras y Carlos aquí se queda con la última. Pues, la venta al bit simplemente es la tercera o cuarta operación que hemos hecho con el bit. Lo que te decíamos es que como es una venta de cartera en la que hay unas asignaciones de riesgo y demás, pues finalmente, como cualquier venta, como cualquier factoring, pues obviamente hay una aplicación de una tasa en ambas partes pues para hacer la compra. Nosotros reconocemos esa tasa, esos efectos de esos gastos de la valoración de nuestro instrumento, de ese instrumento, en el negocio con el BIT va a reconocerse al gasto financiero. Que esa es la razón por la cual decíamos que en este primer trimestre, pues obviamente tenemos un gasto financiero más alto que no está que no está asociado a deuda, sino que está asociado a la valoración de esa operación con el BIT. Frente a las razones de Mainstream, pues te diría que eso le corresponde a Mainstream decir las razones. Ellos efectivamente querían y parte pues del atractivo de nuestra oferta fue una oferta para una salida completa del mercado. Ellos tenían mucho cariño el desarrollo de los 675 megas y eso fue pues la propuesta que nosotros le hicimos de tomar todo el desarrollo que venían y obviamente seguir apostando al desarrollo de esos proyectos en Colombia. Ya las razones específicas creo que le corresponde, creemos todos que le corresponde pues a Mainstream obviamente hablar de sus propias decisiones, pero sí con eso completó una salida integral de Colombia. Y ya frente a las asignaciones de energía específicas, Carlos, te dejo para los... Gracias, Esteban. Juan José, mira, te cuento nuevamente ese tema. A ver, la subasta de reconfiguración cubría 3 periodos. Entonces, el primero era el periodo que va de diciembre de este año 2025 hasta noviembre del año 2026. En ese periodo se asignaron 7.59 gigavatios hora día, que corresponde a un 3% adicional de la energía firme con la que cuenta el sistema. En el siguiente periodo, que va de diciembre del 26 a noviembre del 27, se asignaron 6.39 gigavatios hora día, que representa más o menos un 2.8% de la energía firme del sistema. Y en el tercer periodo, que va de diciembre del 27 a noviembre del 28, se asignaron 7.5 gigavatios hora día, que vuelve a estar por los lados del 3% de la energía con la que cuenta el sistema. Recuerda que les mencionaba que el precio fue de $21.3 por megavatio hora, que es un precio razonable para las condiciones que actualmente tiene el mercado. Y también les comentaba que en el último año, que es donde había la expectativa que por ser el más lejano había más posibilidades de entrada de nuevos proyectos, pues entraron, además de 13 plantas existentes, 8 solares que ya están en construcción y 3 solares nuevas. Entonces, esa energía adicional que está entrando al sistema cubre más o menos ya con la que tenía, esta adicional más la que ya teníamos, cubre la demanda de todo el sistema en condiciones normales. Pero cuando esas condiciones se vuelven más exigentes y vemos escenarios de la UME
con un nivel mayor de demanda, por ejemplo, el que tiene nivel de confianza del 68%, vemos que el déficit que había frente a la energía firme con la que cuenta el sistema hoy y la que debería tener, esta subasta de reconfiguración cubrió más o menos la mitad de lo que se necesitaba. Entonces, por eso es tan importante que la subasta de expansión que convocó, pues o que está iniciando su convocatoria la CRE para finales de este año, sea exitosa y traiga nueva energía al mercado. Y creemos firmemente que parte de esa energía ojalá provenga de otras tecnologías diferentes a la solar, porque son tecnologías que pueden ofrecer un volumen de energía mayor, un volumen de energía firme mayor y que nos permitiría tener una mayor capacidad disponible en condiciones críticas. No por ello, pues obviamente la oferta que aportan las energías, las plantas solares es muy importante, pero sí es relevante ese complemento con otras tecnologías y de ahí la importancia pues de el tema del gas natural y otras cosas que les mencionábamos en la conferencia. Yo creo, Gonzalo, que con esto contestamos todas las dudas de Juan José para que pasemos a la siguiente pregunta. Así es, muchas gracias, Carlos. Bueno, en X hay un participante que se llama Fabián Ortiz. Él dice, buen día, se informó ayer que por parte del gobierno nacional se van a girar a finales del año 3.5 billones de los subsidios pendientes de los estratos 1, 2 y 3. ¿Esto impacta positivamente a la empresa de alguna manera? Muchas gracias, Fabián. Fabián, pues gracias por tu pregunta. Esperamos obviamente ser receptores de nuestra parte proporcional de ese reintegro de los subsidios. En el primer trimestre del año recibimos pagos por 56.000 millones de pesos de los subsidios atrasados del año anterior. Eso digamos que es muy bien recibido. De todas maneras, al cierre del trimestre volvimos a acumular subsidios que exceden esa cifra. Nuestra acumulación promedio de subsidios por trimestre es cerca de 90.000 millones, me corrige Carlos. Lo cual significa que al cierre del Q seguimos más o menos en una situación muy parecida a la que cerramos en el cuarto trimestre del año pasado, cerca de 270.000 millones de pesos de subsidios por recuperar. Pero obviamente estamos trabajando permanentemente con los gremios y demás, porque pues es obviamente un flujo muy importante que corresponde con ese tema tan importante del subsidio para los estratos 1, 2 y 3. No sé, Carlos, si quieres agregar algo. No, pues Esteban, comentarles que el gobierno en varias oportunidades ha anunciado su voluntad de cancelar esos subsidios, pero cuando ya vamos pues a los hechos como tal, pues desafortunadamente lo que vemos, como menciona Esteban, es que los pagos que se han venido haciendo son por unos montos incluso inferiores al ritmo que las empresas van otorgando subsidios. Entonces la deuda total, en lugar de disminuir, inclusive ha venido incrementándose este año. Estamos a través de los gremios teniendo conversaciones con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Hacienda. Ellos están explorando otros esquemas, como por ejemplo otorgarnos unos certificados de deuda que las empresas puedan negociar en el sector financiero para conseguir liquidez y que le permitan al Ministerio de Hacienda, conforme a esos certificados de deuda, desembolsar esos recursos más adelante en el tiempo. Podría ser una forma de que entre una liquidez que el mercado la necesita enormemente. Entonces, como decía Esteban, seguimos haciendo toda nuestra gestión para tener conversaciones con el gobierno y lograr que esos subsidios se giren de la manera más oportuna posible, que es muy necesario para todo el sector. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahora volvemos al aplicativo de Zoom, a la parte de preguntas y respuestas. Hay una persona, asistente anónimo, pero la pregunta muy importante. Dice, buenos días. Primero, felicitarlos por el desempeño en el primer trimestre y por el avance del programa Energizarse. Segundo, me gustaría que dieran un poco más de color sobre la compra de proyectos de Mainstream en relación a los proyectos eólicos de La Guajira. ¿Hay un cambio de expectativas con respecto al desarrollo efectivo de estos proyectos en esa región? Y pueden igualmente dar una actualización sobre los proyectos propios, me imagino que también allá en La Guajira. En La Guajira, me imagino, sí. Bueno, muchas gracias. Pues por las felicitaciones, un esfuerzo muy fuerte, muy grande de todos estos celsianos que hacen parte pues de la compañía. Mainstream, la compra, como les decíamos, ahora es un portafolio de 675. El proyecto más importante era Andrómeda por el nivel de avance y era, digamos, que uno de los proyectos que más interés nos generaba en el portafolio que ellos tenían. Los proyectos eólicos tienen una diferencia muy importante con los proyectos eólicos de nuestros, los de Enel, los de EP y demás que hacen parte en La Guajira, y es que
realmente estos son más cercanos a Cesar de lo que son a Guajira. Están en la parte inferior de la Guajira, en límite con Cesar. Tienen algunas diferencias entre ellas que están desarrolladas en tierra privada. Son proyectos que están desarrollados igual que nuestros proyectos solares en el resto de Colombia o Tesorito y demás, en los cuales hay ya con unos contratos, o ellos tenían desarrollados unos contratos de arrendamiento con unos propietarios de unos predios. Entonces, digamos que en términos de la diferencia que tiene con los demás proyectos de La Guajira, habría que resaltar esos. Pero vuelvo e insisto que el grueso del valor era obviamente acceder al proyecto Andrómeda. Tienen licencia ambiental estos proyectos, tienen el tema de tierras muy bien trabajado y obviamente pues faltan los temas de conexión que están trabajando, ya estaremos nosotros trabajando como en el resto de los proyectos. Frente a nuestros proyectos Guajira, continuamos en la etapa de desarrollo, continuamos con nuestro desarrollo. La semana pasada justamente teníamos con las comunidades, se recuerdan ustedes, teníamos 2 comunidades en la zona de influencia del proyecto Camelia, con las cuales no se habían cerrado las consultas previas. La semana pasada estuvimos trabajando con esas comunidades para llegar a los acuerdos definitivos de su consulta previa y poder seguir avanzando en el tema del licenciamiento y el ajuste de la licencia de Camelias. Lo mismo seguimos haciendo con el proceso de licenciamiento ambiental de la línea de transmisión que conecta los parques con la subestación Cuestecitas. Entonces, lo que les queremos decir es, en La Guajira, en nuestros proyectos seguimos en la etapa de desarrollo, en los temas que les habíamos dicho, que son el cierre de las consultas y el cierre, obviamente, del licenciamiento ambiental, tanto del parque como de la línea. Muy bien, muchas gracias. Ahora 2 preguntas de Ricardo Sandoval. Uno también tiene que ver con este tema eólico, pero la primera es, ¿nos pueden dar una actualización de los contratos de disponibilidad de gas en Tesorito? Y la segunda, Ecopetrol compró el 49% de un proyecto eólico gigantesco. ¿Ustedes cómo están explorando el sector corporativo que desea invertir en autogeneración remota? En el tema del Tesorito, Ricardo, gracias por tus preguntas. Digamos que como lo hemos dicho siempre, el Tesorito sigue teniendo sus 2 contratos, un contrato de gas en firme, el gas que usamos cuando cuando las condiciones de escasez se detonan y por ende la generación de la planta es necesaria para cumplir con su obligación en firme. Obviamente es un contrato que ya en estos meses pues no ha sido necesario hacer uso de ese contrato, está ahí, sigue estando ahí y Canacol, como lo hemos dicho, ha cumplido con sus obligaciones en ese contrato. Por el otro lado tenemos el acceso al gas, digamos que ocasional, para poder hacer la generación. Eso digamos que ya es un tema del día a día que nuestro equipo de generación trata de conseguir las mejores condiciones, incluido la compra a Canacol, bajo el acuerdo que tenemos con ellos de gas ocasional, pero hay que decirlo que las condiciones de este trimestre no eran para la generación térmica. Realmente regresaron las lluvias incluso en algunos de los meses por encima del promedio, y por ende el uso del recurso térmico pues ya no era el mismo. Entonces, digamos que cambia la ecuación, cambian las condiciones de mercado. Insistimos, el gas firme está ahí, el gas que le da a la planta el ingreso más importante, que es el del cargo. Y obviamente, igual que como lo decía Carlos, pues la estrechez del mercado de gas no es una novedad y seguirá siendo un tema al que hay que hacerle frente desde nuestros equipos y desde todo el mercado para tratar de que las plantas térmicas puedan estar prendidas cuando lo necesita el sistema a precios competitivos. Y la otra pregunta, La Esteban. autogeneración La remota. autogeneración remota. Hombre, nosotros siempre hemos querido la autogeneración y como lo hemos mencionado, mucho de nuestro parque solar está en formato de autogeneración. El tema de autogeneración remota, Carlos me corrige, todavía le faltan unos cuantos hervores para poder efectivamente estar ahí, pero como cualquier venta de un cliente, pues será un tema que estaremos analizando, pero pues ahí le dejo a Carlos con los hervores que le falta el tema de autogeneración remota para hacer una realidad. Gracias, Esteban. Ricardo, te cuento que autogeneración remota es un tema que se viene discutiendo. Hay unas medidas en borrador propuestas al sector, a las cuales ya le hicimos comentarios, pero aún no salen las medidas definitivas. Entonces, hoy como tal, todavía en el país no podríamos hacer ninguna negociación en firme de autogeneración remota. ¿Qué es lo que está en discusión? Obviamente es el equilibrio entre cómo fomentar este tipo de figura, pero sí que esas medidas que incentiven esa figura terminen yendo en contra
de los usuarios en general. Entonces lo que se discute es esa autogeneración remota, si debe o no pagar la transmisión, si debe pagar los cargos de distribución, cómo sería la remuneración del esquema de cargo por confiabilidad de esos clientes que acudan a esa figura. Entonces son todos esos temas los que están todavía en discusión y que necesitamos que el gobierno tome una decisión final al respecto para poder con base en ello pues ya evaluar cómo quedan esas medidas en firmes y conversarlas con nuestros clientes. Pero como decía Esteban, pues Celsia ha sido una compañía que siempre ha querido fomentar soluciones de autogeneración para el beneficio de sus clientes y estamos muy atentos a ello. Pues muchas gracias, Carlos. Jorge Franco tiene una pregunta a continuación. Dice, hola, buenos días. ¿De qué manera el sector eléctrico se está preparando para afrontar la incertidumbre regulatoria en Colombia? Vemos empresas extranjeras del sector eléctrico saliendo del país, aún con licencias ambientales aprobadas, y esto es una muestra de los retos a los que se enfrenta el sector más aún bajo las políticas hostiles del actual gobierno. Carlos, como Jorge. líder regulatorio, esta pregunta. Jorge, mira, estamos de acuerdo en que desafortunadamente este gobierno ha dado una serie de señales en una serie de medidas que ha propuesto, que algunas se han materializado, otras no se han alcanzado a materializar, que han generado una gran incertidumbre en el sector. Y desafortunadamente ello también ha conducido a que algunas empresas colegas que estaban entrando en el sector y que veíamos con muy buenos ojos que llegara nueva competencia, nuevas empresas que invirtieran en nuestro sector, ante esa situación han decidido frenar sus inversiones e incluso algunas de ellas irse del país. Pues lo que estamos haciendo desde Celsia y en general todas las empresas colegas y desde los gremios es dándole continuamente señales al gobierno sobre la inconveniencia de esa incertidumbre, aportando propuestas que sean razonables y que más o menos sigan la línea por la cual se ha venido desarrollando el sector, obviamente atendiendo de que tenemos oportunidades de mejora, que lo reconocemos con toda humildad, pero sin que esos cambios generen una incertidumbre enorme con las consecuencias que ya acabo de mencionar. Pues seguimos esperando que ojalá el gobierno en este trayecto que le queda todavía pues tome las mejores decisiones posibles sobre temas como los que ya les hemos comentado a lo largo de esta conferencia y obviamente esperamos que el gobierno que llegue, sea cual sea su afiliación política, pues ojalá vuelva a tener en el sector unas señales de mayor estabilidad y confianza que las necesitamos para poder desarrollar todas esas inversiones, sobre todo en generación y transmisión, que el país tanto necesita para poder asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico en los próximos años. Ok, muy bien, gracias, Carlos. Bueno, dos preguntas ahora de Sebastián Gallego. Buenos días. Bueno, tres. Acaba de entrar otra. Gracias por la conferencia. Entonces serían, ¿qué planes tiene la compañía para rotar su portafolio en Centroamérica o encontrar nuevas oportunidades y cuál es la estrategia en esa región? La segunda, si nos podrían recordar un poco los términos de la alianza con Cúbico en las plataformas, en términos de plazos y escenarios, en caso de que ellos, o sea, Cúbico, decidan salir de Colombia. Y si nos pueden compartir o recordar el guidance de principales métricas financieras para el 25 y cómo ha cambiado frente a las expectativas que tenían al inicio de este año. Entonces, comencemos por Centroamérica, Esteban. Centroamérica, gracias a Sebastián por las preguntas. Centroamérica realmente ya se integra a lo que nosotros llamamos el negocio de eficiencia energética. Después de la operación con Glenfarne, el grueso de nuestro negocio en esa región es justamente eso. Es techos solares, es algunos temas de eficiencia energética, algunas granjas dedicadas. Hoy en los números que hablábamos ahora de los 6,1 millones de dólares de ingresos en la unidad de eficiencia energética, ya se integra toda nuestra actividad de Centroamérica y básicamente es hoy el camino por donde estamos trabajando la región. Nos queda todavía la planta de Bahía Las, pues, el complejo térmico Colón con lo que quedó después de Bahía Las Minas, que es obviamente una planta que estamos terminando de ver nuestras opciones de cara pues al futuro, pero ya es muy pequeño en términos del peso que tiene pues obviamente la organización. Lo grande está en eficiencia energética y las oportunidades de crecimiento las estamos viendo justamente en ese sector, donde le recordamos pues el tema de Honduras, donde hemos tenido una entrada muy importante en términos de ese negocio,
donde tenemos la granja solar que sirve a Cementos Argos, pero donde también está, como dicen nuestros videos corporativos, el techo solar más grande que tenemos y el más grande de Latinoamérica, que está en uno de nuestros clientes en Honduras. Entonces, ahí es donde está hoy la fuerza de Centroamérica y donde estamos obviamente llevando la región a que sea una parte muy importante de ese negocio. Los términos de la alianza con Cúbico, obviamente no te puedo dar muchos detalles, pero creo que el sentido donde va tu pregunta es, ninguna de las dos partes tiene obligaciones con la otra, o sea, lo que hay es, obviamente, como siempre, es un alcance en términos de los proyectos que se presentan, se aceptan esos proyectos, se rechazan esos proyectos para poder continuar con las inversiones. Hasta ahora hemos tenido una muy buena inversión con Cúbico y una muy buena alianza con Cúbico. Ya vamos a acumular casi 600 megavatios pico construidos y lo que esperamos obviamente es que en la medida en que podamos seguir planteándoles buenos proyectos, pues ese nivel y ese ánimo de seguir invirtiendo en Colombia pues se mantenga y se materialice en estos nuevos proyectos. Pero es obviamente de ofertarles y de proponerles buenos proyectos a esta alianza para poder materializar esas inversiones. No dimos guidance, si ustedes recuerdan, el guidance más importante que hemos tenido este año ha sido el proyecto Energizarse, con sus 4 o 5 iniciativas, que son la de reducción de endeudamiento a los 3,8 billones de deuda neta, bueno, 3,85 si no me mira feo el equipo financiero. Lo segundo es, obviamente, identificar esas iniciativas para reducir a través de ser más eficientes, de hacer las cosas diferentes, encontrar oportunidades para reducir nuestro OPEX en 165.000 millones de pesos. El tercero es materializar el valor de nuestros intraemprendimientos, de algunos de nuestros intraemprendimientos. El cuarto es cerrar, obviamente, la vinculación de nuevo capital bajo el modelo de gestión de activos por al menos 300 millones de dólares y obviamente continuar finalmente ejecutando el proyecto de readquisición de acciones para darle liquidez al mercado. Eso es hoy por hoy nuestro guidance en términos de los objetivos. No hemos dado más guidance en el resto de los datos. ¿Cómo vamos? Yo creo que nos vamos reforzando en que esa es la vía. Obviamente volvemos al mensaje del tema de desapalancamiento, que es un tema que se verá con mayor fuerza al final del año, en el segundo semestre del año, pero que hoy lo que muestra el arranque del año es muy positivo de cara a lograr esos objetivos que queremos de reducción de endeudamiento. Bueno, hasta el momento esas son las preguntas que tenemos. Muchas gracias, Sebastián. No sé si hay alguna otra persona en X que quiera hacer una pregunta, al parecer no. Entonces, Esteban, creo que esto es lo que tenemos en la teleconferencia por nuestro primer trimestre de este año. Excelente, Gonzalo. Muchas gracias a todos. Les agradecemos nuevamente habernos acompañado. Esperamos, como digo, como decía ahora cerrando el guión, esperamos que nosotros tres hayamos hecho muy bien la tarea para reemplazar, pues obviamente, a Ricardo. Nos vemos en una próxima teleconferencia de resultados. Esperamos que como fue esta, con muy buenas noticias acerca de cómo avanzamos. Y en las redes sociales, Esteban, vamos a estar hablándoles mucho sobre energizarse, sobre todo con los resultados de la recompra, cómo va ese programa tan importante. Así es que pueden seguirlos en este momento. Quienes están en Zoom pueden escanear el QR para suscribirse a nuestro newsletter y nos pueden seguir en las redes sociales. Muchas gracias.